Llegué a la oficina ese lunes por la mañana y sentí de inmediato que algo andaba mal. No era solo la luz tenue de la entrada o el silencio inusual. Fue cuando doblé la esquina hacia mi área de trabajo que lo vi. 2 operarios de mantenimiento estaban justo ahí, frente a mi puesto. Mi silla ergonómica, esa que tanto me había costado conseguir con recursos humanos, ya no estaba. Mi monitor dual, el que usaba para manejar todos esos proyectos a la vez, estaba desconectado y apoyado contra la pared. Mis archivadores, todos esos documentos cuidadosamente etiquetados y organizados durante años, estaban siendo vaciados y sus contenidos metidos en cajas de cartón. Me quedé parada, con mi cartera todavía colgada del hombro, la respiración atascada en el pecho. No podía creer lo que veía en mis ojos. «Disculpen», dije, mi voz sonando más débil de lo que esperaba. «¿Qué está pasando aquí? ¿Hay una mudanza programada y nadie me avisó?» Los operarios, 2 muchachos jóvenes que siempre me saludaban con respeto, se miraron incómodos. Uno de ellos balbuceó, sin mirarme directamente. Son órdenes de arriba, señora. Solo estamos haciendo nuestro trabajo». El otro asintió, evitando mi mirada. «Órdenes de arriba». Esa frase me heló la sangre, y justo en ese momento, como si lo hubiera invocado, apareció Pablo, el nuevo jefe de área. Llevaba una sonrisa forzada en la cara, de esas que no llegan a los ojos, y sostenía su iPad como si fuera un escudo. Su traje impecable, sin una sola arruga, contrastaba con la angustia que sentía en ese momento. Se acercó con un aire de importancia, como si todo esto fuera lo más normal del mundo. «Ah, Luciana González», dijo, y noté cómo evitaba mi mirada, concentrándose en su iPad. «Justo te iba a llamar. Mira, hemos hecho una reorganización estratégica del espacio para optimizar la eficiencia. Tu puesto ha sido reasignado. A partir de hoy, trabajarás desde casa temporalmente. Te enviamos tu equipo, claro. Cualquier duda, me la haces llegar». Por correo. Mi cabeza daba vueltas. ¿Trabajar desde casa? ¿Temporalmente? ¿Reorganización estratégica? Todo sonaba tan falso, tan calculado. Quise argumentar, quise preguntar por los detalles, los plazos, la lógica de esa supuesta reorganización. Había pasado 12 años en esa empresa, conocía cada rincón, cada proceso. ¿Cómo podían hacerme esto sin una conversación previa? «Pero Pablo», empecé, intentando mantener la calma, «esto es... no entiendo. ¿Por qué ahora? ¿Y cuánto tiempo es aún?» «Temporalmente. ¿Qué hay de mis archivos, mis proyectos en curso?» Él me interrumpió sin mirarme. Levantó una mano, como si estuviera deteniendo una mosca molesta. «Luciana González, ya lo hablamos. Es una medida temporal, y te mantendremos informada. Gracias por tu comprensión. Necesito este espacio despejado para el mediodía». Su tono era definitivo. Implicaba que el tema estaba zanjado, que no había nada más que discutir. Su sonrisa se tensó aún más. Sentí un golpe helado, justo en el centro. Del pecho. No era solo la pérdida de mi silla física, de mi espacio. Era la pérdida de mi lugar, de mi valor, de mi reconocimiento. Vi mis pertenencias, los resultados de años de trabajo y esfuerzo, siendo apiladas en cajas como objetos sin importancia, desechables. La humillación era palpable, quemaba. Mientras veía cómo cargaban las últimas cajas, me di cuenta de la brutalidad del acto. No fue una conversación, no fue un diálogo, fue una orden. No fue una reubicación, fue un despojo. La palabra temporalmente sonó a sentencia de muerte profesional, un eufemismo cruel para decirme que ya no me querían ahí. El nudo en mi estómago se apretó hasta doler. Me quedé de pie en el pasillo, con mi cartera en la mano, un espectador impotente. Observaba el espacio vacío donde hasta hacía unos minutos estaba mi vida laboral, mi rutina, mi propósito.
Las luces de la oficina, que antes siempre me habían parecido cálidas, ahora parecían más frías, más distantes. Las voces de mis compañeros, que resonaban alegremente en el pasillo, ahora sonaban apagadas, como si estuvieran en otro mundo. Un escalofrío me recorrió la espalda, desde la nuca hasta los pies. En ese momento, con una certeza inquebrantable que me atravesó hasta los huesos, supe que esto era solo el principio del fin, para mí o para Pablo. Al día siguiente, mi pequeño apartamento en Quito se sentía diferente. Siempre había sido mi refugio, el lugar donde me desconectaba del mundo y recargaba energías. Pero ahora, conmigo me siento sentarse. Mi laptop de la empresa recién entregada sobre la mesa de la cocina se sentía como una prisión. El silencio, que antes era bienvenido, ahora era ensordecedor, llenando cada rincón con el eco de lo que había perdido. Mis ojos se posaron en la pantalla apagada de la laptop. 12 años. 12 años de mi vida en esa empresa. Mi mente empezó a viajar hacia atrás, hacia cuando entré, una asistente joven llena de sueños y ambición. Recordaba las noches en vela, terminando reportes urgentes mientras el resto de la ciudad dormía. Los fines de semana sacrificados, las celebraciones familiares perdidas porque había un proyecto crítico que no podía esperar. Mi lealtad a la empresa, a mis compañeros, a esa misión de la que me sentía parte, siempre había sido inquebrantable. Había tantos recuerdos agridulces, como aquella vez que detecté un error grave en un contrato millonario, un pequeño detalle que a nadie más se le había escapado y que, de no haberlo corregido, habría costado una fortuna a la empresa. Me felicitaron, claro, pero fue una felicitación rápida, como un gracias al aire. O cuando organicé ese evento masivo, el del aniversario de la fundación, sin un solo contratiempo, a pesar de los cambios de última hora y el presupuesto ajustado. Siempre fui la memoria institucional del departamento. Si alguien necesitaba un dato antiguo, un contacto clave, o cómo se había hecho algo hace 5 años, venían a mí. Pregúntale a Luciana González. Era la frase que más escuchaba. Yo era la que siempre sabía dónde estaban las cosas, cómo funcionaban. Y ahora, aquí estaba, sentada en la silla de mi cocina, mucho menos cómoda que la ergonómica que me habían quitado, preguntándome si todo ese sacrificio había valido la pena. Pocas vacaciones, un círculo social reducido porque el trabajo siempre venía primero, una constante priorización de la empresa por encima de mí misma. ¿Para qué? ¿Para qué un día, un tipo nuevo con aires de grandeza, decidiera que ya no me necesitaban en la oficina? Sentía una amarga ironía. Siempre fui la columna vertebral, la pieza clave que sostenía todo el andamiaje administrativo del área. Pero nunca fui la cara visible. Mi trabajo era esencial, sí, pero silencioso. Nunca me gusté el foco, la verdad, pero ahora me daba cuenta de que esa invisibilidad me había hecho vulnerable. Era fácil deshacerse de quien no brillaba en el escenario, incluso si era quien mantenía las luces encendidas. Las palabras de Pablo resonaban en mi cabeza como un eco. Hueco. Reorganización estratégica. Se me revolvía el estómago. Me di cuenta de que no era solo un movimiento de ajedrez, como si yo fuera un peón sin importancia. Era un borrón y cuenta nueva, donde yo era la pieza sacrificada sin ninguna contemplación. No hubo justificación real, solo un ejercicio de poder, una demostración de quién mandaba ahora. El dolor de la humillación se mezclaba con una rabia creciente, un fuego frío que empezaba a arder en mi pecho. No solo me habían quitado mi espacio físico, me habían quitado mi dignidad. La empresa, a la que le había entregado tanto, me desechaba con la misma frialdad con la que se actualiza un software obsoleto o se reemplaza un mueble viejo. Me levanté de la silla de la cocina. La incomodidad de la madera en mis muslos me recordaba el vacío de mi oficina. Me acerqué a la ventana y miré la ciudad de Quito, que se extendía bajo un cielo plomizo.
El dolor era un fuego frío en mi pecho, quemando lento, pero debajo de él, una chispa, pequeña y tenue, comenzó a arder. Una idea, aún sin forma, de que esta historia no podía terminar así. No por mí, no solo por mi orgullo, sino por la justicia de tantos años, de tanto esfuerzo. No, esto no podía ser el final. La mañana siguiente me desperté con una sensación extraña. La tristeza y la rabia que me habían machacado los días anteriores no habían desaparecido del todo, pero se habían transformado. Era como si se hubieran cristalizado, volviéndose algo frío y duro dentro de mí. Una resolución. La inactividad forzada en casa, lejos del bullicio de la oficina, me había dado tiempo para pensar. Y ese tiempo, lo sabía, podía ser muy peligroso para ellos. Pablo me había enviado una lista de archivos digitales para revisión, supuestamente para mantenerme ocupada. Era una tarea sin sentido, lo sabía, un intento de hacerme sentir que aún era útil, pero sin darme acceso real a nada importante. Estaba sentada frente a la laptop, en la misma mesa de la cocina, mi silla de madera, cada vez más incómoda. Buscaba un documento específico de hace unos 3 meses, un informe de gastos que recordaba haber preparado con mucho detalle. Pablo había dicho que estaba en la carpeta Proyectos varios. Abrí la carpeta y empecé a buscar. Deslicé el cursor, pasando por docenas de archivos con nombres genéricos. Entonces, algo me detuvo. Un nombre de archivo que no cuadraba. Reporte proveedores, enero, final, un B3. Era raro. Había un B2 y un B4, pero el B3 parecía haber sido creado y modificado el mismo día, solo unas horas después del V2. Y no era mi estilo de nombrar archivos. La curiosidad, esa vieja aliada de mi meticulosidad, me picó. Lo abrí. Al principio, no vi nada fuera de lo común. Tablas y más tablas de números, nombres de proveedores, montos. Pero mientras lo revisaba, mi cerebro, entrenado durante años para detectar la más mínima inconsistencia, empezó a hacer conexiones. Un proveedor, Soluciones Integrales S.A., aparecía con 2 números de identificación, fiscal ligeramente diferentes en facturas consecutivas, un pago duplicado por un servicio de consultoría estratégica que no recordaba haber procesado y que además tenía un monto inusualmente alto para el tipo de servicio. Y luego, el golpe. Una transferencia a una cuenta offshore de bajo perfil, un detalle que solo un ojo entrenado en finanzas o auditoría habría notado. No era un error. No podían ser errores. Eran desvíos de fondos. Pequeñas piezas de un rompecabezas que, al unirse, revelaban una estafa bien orquestada. Pablo no solo era un jefe déspota, un arrogante que me había humillado. Era un ladrón. La humillación que había sentido durante días se convirtió en una furia helada. Ya no se trataba de mi silla, ni de mi puesto, ni siquiera de mi dignidad personal. Esto era mucho más grande. Ahora se trataba de la integridad de la empresa, de la que yo había sido parte durante tanto tiempo. Se trataba de justicia. Pablo no solo me había subestimado a mí, había subestimado la capacidad de cualquiera para detectar su fraude. Había sido descuidado, arrogante, y yo lo había encontrado. Apreté los puños, la pantalla de la laptop reflejando mi rostro tenso. Me quitaron mi silla. Susurré al monitor, mi voz apenas un soplo. Pero no saben que yo conozco el tablero, y ahora sé exactamente qué pieza mover para derrumbarlos a todos. No había emoción en mi voz, ni rabia descontrolada. Solo una promesa silenciosa y letal que resonó en el pequeño silencio de mi apartamento. En ese instante, la decisión se volvió inquebrantable. No buscaría una venganza impulsiva, un arrebato emocional. Sería una venganza medida, profesional, que usaría sus propias reglas en su contra. Mi conocimiento administrativo, esa meticulosidad que él había desestimado como obsesión por los detalles,
y mi discreción, que él confundió con invisibilidad, serían mis armas más poderosas. Mi mente, entrenada durante 12 años en la organización y la logística, empezó a esbozar los pasos. ¿Quién más podría saber de esto? ¿Cómo se había podido ocultar algo así durante tanto tiempo? ¿Quién tenía acceso a qué información? Comencé a ver los patrones, las vulnerabilidades, los hilos sueltos que Pablo había dejado. Era como un juego de ajedrez, pero yo no era el peón que él creía haber sacrificado. Yo era la jugadora que acababa de ver la trampa en su estrategia. Cerré el archivo con los datos comprometedores. Una leve sonrisa, casi imperceptible, cruzó mis labios. El dolor de la injusticia no había desaparecido. Seguía ahí, un fuego frío en mi pecho. Pero ahora estaba canalizado, dirigido, enfocado. La estratega silenciosa había despertado. La partida había comenzado, y Pablo no tenía la menor idea de que su reina acababa de tomar la ofensiva. Desde mi apartamento, con mi laptop de la empresa, empezó mi verdadera investigación. Pablo creyó que al sacarme de la oficina me sacaba del juego, pero lo único que hizo fue darme un tablero más grande y más tiempo para pensar. Tenía acceso remoto a la red, a los servidores, a los mismos sistemas que él usaba. Empecé a rastrear transacciones, a leer correos electrónicos que antes no me habrían llamado la atención, a buscar cambios en documentos. Lo hacía con una cautela que me asombraba a mí misma. Borraba mis huellas digitales, trabajaba en horarios extraños, a veces de madrugada, para no levantar sospechas. No quería que nadie, mucho menos él, supiera lo que estaba haciendo. Para justificar mi actividad, para que Pablo no se extrañara de mis entradas al sistema, le enviaba correos con preguntas de seguimiento sobre los informes que se suponía que debía revisar. Hacía comentarios aparentemente inocentes, como: Pablo, revisando el informe de gastos del segundo trimestre, me surgió una duda sobre la categoría de servicios de consultoría externa. Necesitaría acceso a los detalles de las facturas para aclararlo completamente. ¿Podrías darme una extensión de los permisos para esa carpeta, por favor? Él, confiado en mí, sentí que yo era solo la vieja Luciana González, la meticulosa pero inofensiva, me daba acceso sin dudarlo. Se creía muy inteligente. Y así, poco a poco, fui tirando de los hilos. Empecé a descubrir más patrones, más agujeros en su red, proveedores con nombres muy parecidos, casi idénticos, pero con números de identificación fiscal ligeramente diferentes. Facturas con descripciones vagas, que no detallaban el servicio o producto. Lo más descarado eran las aprobaciones de pago. Muchos de los desembolsos grandes eran aprobados por Pablo mismo, sin la segunda firma obligatoria que siempre habíamos tenido. Cada uno de esos detalles era un hilo en la red que yo estaba tejiendo a su alrededor. No eran errores, eran trampas. Mientras recopilaba todo, sabía que no podía simplemente enviar la información de forma anónima o a un correo genérico de quejas. Necesitaba un canal oficial, irrefutable, que le diera peso a lo que había encontrado. Y entonces me acordé de Sofía Valdés, la auditora externa principal de la firma. Una mujer de una reputación impecable, con un ojo clínico para los detalles. En auditorías anteriores, yo la había ayudado mucho, dándole acceso a archivos y explicándole procesos que nadie más entendía. Siempre me había tratado con respeto, valorando mi conocimiento. Ella era la persona. Pasé noches enteras frente a la pantalla, compilando lo que parecía un informe rutinario de revisión. No era una acusación formal, no. Era una observación minuciosa de discrepancias contables. Detallaba los errores, las fechas exactas, los montos implicados, las inconsistencias. Pero lo enmarqué con sumo cuidado, como un hallazgo en el proceso de revisión de reportes internos, sin culpar directamente a nadie.
La maestría estaba en la neutralidad aparente de mi reporte. Los hechos hablaban por sí solos. No necesitaba añadir palabras incendiarias. Mi estrategia era simple, pero letal. Enviaría este informe a Pablo para su aprobación, como si fuera un paso más en mi revisión de tareas. Pero al mismo tiempo, con copia, discreta pero visible, iría a Sofía, la auditora externa. Sabía que Pablo, en su arrogancia, no leería las letras pequeñas, no se fijaría en los detalles que yo había puesto con tanta precisión. O, si lo hacía, subestimaría la capacidad de Sofía para entenderlo. Y para cuando reaccionara, ya sería demasiado tarde. También investigué el ciclo de auditoría. Sabía que la auditoría anual estaba programada para dentro de 2 meses. Mi plan debía ejecutarse antes, pero no demasiado pronto para que Pablo pudiera limpiar su rastro. El timing era crucial. Necesitaba que el informe llegara a Sofía justo cuando estuviera más receptiva a ese tipo de información, cuando empezara a preparar su visita. Revisé por última vez mi informe. Cada número, cada fecha, cada referencia estaba perfectamente documentada, con enlaces a los archivos originales en el sistema. No había una sola palabra de acusación directa, solo hechos fríos y duros, irrefutables. Era una obra de arte de la implicación, un mapa del tesoro, pero un tesoro podrido. Con un clic silencioso, adjunté el documento a un correo electrónico. La pieza estaba lista para ser movida. Un martes por la mañana, con el sol apenas asomándose por los edificios de Quito, sentí un nudo en el estómago, pero no de nervios, sino de anticipación. Había revisado el correo 1000 veces, cada palabra, cada adjunto. Era el momento. Abrí la ventana de mi correo electrónico y adjunté el informe que me había costado tantas noches. El asunto era anodino, lo más aburrido posible. Revisión de procesos y hallazgos administrativos. Área de proyectos. El destinatario principal era Pablo, claro, y con una copia discreta, pero visible para cualquiera que prestara atención, estaba Sofía Valdés, la auditora externa. En el cuerpo del correo escribí un texto formal, sin una pizca de emoción. Adjunto el informe de revisión solicitado. He notado algunas discrepancias que requieren su atención para garantizar la precisión de nuestros registros. Quedo atenta a sus comentarios. Hice clic en enviar. Me quedé mirando la pantalla vacía por un momento. El correo estaba fuera. La pieza estaba en movimiento. Me imaginé a Pablo recibiendo el correo. Probablemente lo abriría con desinterés, pensando que era otra de mis meticulosas, pero según él, irrelevantes revisiones. Su cerebro registraría algo como revisión, Luciana González, copiado auditora, pero su ego, ese que lo hacía sentir intocable, lo tranquilizaría. Es solo Luciana González. Siempre ha sido una maniática de los detalles, nada importante. Y la auditora, bueno, es un formalismo, lo verá cuando le toque. Seguramente archivaría el correo mentalmente para revisarlo después, cuando tuviera tiempo para mis nimiedades. Pero Sofía Valdés, ella era diferente. Su ojo entrenado detectaría esa copia a ella en un informe de revisión de procesos, de una administrativa como yo. Eso no era algo que sucediera todos los días. Sabía que mi reputación de ser extremadamente organizada y detallista jugaría a mi favor. Si yo enviaba algo con discrepancias y la ponía en copia, ella, por su naturaleza, se intrigaría. Y así fue. No pasaría mucho tiempo antes de que abriera el archivo adjunto. Las horas pasaron lentamente. Intenté distraerme con tareas domésticas, pero mi mente estaba en la oficina, en ese correo, en la reacción de Pablo. Y luego, el momento llegó. No supe exactamente cuándo Pablo revisó el documento, pero lo hizo. Lo sentí. Me lo imaginé. Sus ojos, que antes habían pasado por encima de mis nimiedades,
ahora se abrirían de par en par. Mis discrepancias ya no serían errores menores. Serían el mapa exacto de su desfalco, cada ruta, cada desvío, cada cuenta offshore. El sudor frío le recorrería la espalda cuando se diera cuenta de que el correo a la auditora ya estaba enviado, que ella ya lo tenía, o lo tendría pronto. Entraría en modo pánico, lo sabía. Intentaría acceder a los sistemas contables, intentaría modificar los registros, limpiar su rastro. La tensión sería palpable en la oficina, aunque nadie supiera por qué. ¿Podría cambiarlo todo antes de que Sofía actuara? ¿O antes de que se enterara de que la auditoría interna se había adelantado? Ah, sí, el adelanto de la auditoría. Ese fue mi pequeño toque personal. No era solo el plan de enviar el informe. Desde que descubrí el fraude, había estado sembrando semillas de preocupación en conversaciones de pasillo con otros colegas. Qué importante es la auditoría este año, ¿no creen? Hay que tener todo impecable, decía casualmente. O, espero que Pablo tenga todos los reportes al día para cuando Sofía venga, que ella es muy estricta. También me había olvidado estratégicamente de un reporte clave que Pablo necesitaba para justificar una operación reciente, un documento que, sin él, haría sonar las alarmas de cualquier auditor. Todo esto había creado un ambiente de necesidad urgente para una auditoría, un pequeño empujón para que la gerencia considerara adelantarla, y funcionó. Recibí un correo electrónico masivo, al igual que todos los jefes de área, incluyendo a Pablo. El asunto era conciso. Reestructuración, calendario, auditorías anuales. El contenido era música para mis oídos. Debido a una reciente reestructuración en el calendario anual de auditorías, el equipo de auditoría externa ha adelantado su visita. La señora Sofía Valdés estará en nuestras oficinas a primera hora de mañana para iniciar la revisión anual. Leí el correo con una leve sonrisa. Sofía no solo había leído mi informe, sino que ya estaba en camino. La gerencia, presionada por la necesidad de tener todo en orden y con la sutil influencia de mis comentarios, había movido sus propias piezas. A primera hora del día siguiente, con Sofía ya en la oficina, me imaginé a Pablo frenético, intentando alterar los últimos documentos, moviéndose como un ratón en una trampa. Entonces, el teléfono de mi casa sonó. Era Sofía. Luciana González, dijo con su voz profesional. Necesito los archivos contables originales del último trimestre, tanto en formato digital como impreso, para iniciar la auditoría. ¿Podrías confirmarme que los tienes a mano? La palabra originales era una puñalada para Pablo, lo sabía. Ella sabía dónde buscar y qué buscar. Minutos después, recibí un correo de un colega. Luciana González, Sofía Valdés ya está en la oficina de Pablo. Parece que la auditoría empezó antes. Una sensación de calma y satisfacción me inundó. La trampa estaba activada. El peón se había movido, pero la reina estaba esperando. La llamada de Sofía Valdés, la auditora, llegó justo cuando esperaba. Su voz era tranquila, profesional, pidiéndome los archivos contables originales del último trimestre. Esa palabra, originales, resonó en mi cabeza. Sabía que Sofía no solo buscaba los documentos, sino que ya tenía mi informe en sus manos y sabía exactamente qué buscar. Colgué el teléfono y me recosté en la silla de mi mi cocina, cerrando los ojos por un momento. La partida estaba en marcha. No estaba en la oficina, pero podía imaginarme la sala de reuniones con una claridad pasmosa. La conocía como la palma de mi mano. Veía a Pablo, sudoroso, con el cuello de la camisa probablemente ya un poco flojo, rodeado de pilas de documentos que había intentado manipular a última hora. Y frente a él, impasible, con su mirada aguda y penetrante, estaría Sofía Valdés. Ella no era de las que se dejaban impresionar por el poder o el estatus. Solo le importaban los números, los hechos, la verdad.
Mi colega me había enviado un mensaje rápido. Sofía ya está aquí, en la oficina de Pablo. Esto se puso serio. Sonreí. Serio era quedarse corto. Sofía, en mi imaginación, comenzaría con las preguntas rutinarias, esas que uno espera en una auditoría. ¿Podría mostrarme el balance de ingresos y gastos del último trimestre, señor Pablo? Pero sabía que no tardaría en ir directamente al grano, a los puntos que yo había resaltado en mi informe. Pude casi escuchar su voz, calmada pero firme. Señor Pablo, en la cuenta de servicios de consultoría externa, veo un desembolso significativo a Servicios Globales X y Z. ¿Podría explicar la naturaleza de estos servicios y los entregables correspondientes? Ella no dejaría pasar ni un solo detalle. Pablo, estoy segura, intentaría balbucear excusas. Es un proveedor estratégico, señora Valdés. Un nuevo contrato de consultoría que gestioné personalmente para optimizar procesos. Mostraría los documentos falsificados que había preparado con prisa, tratando de justificar lo injustificable. Lo vería intentar sonreír, pero su nerviosismo lo traicionaría. Pero Sofía no era de las que se conformaban con una sonrisa forzada. En mi mente, la vi sacar una copia de mi informe, esa observación minuciosa de discrepancias contables, y la colocaría sobre la mesa, justo al lado de los supuestos originales de Pablo. El contraste sería brutal. Su voz, aún más fría, cortaría el aire. Extraño. El informe de la señora Luciana González, enviado hace 2 días, detalla un monto diferente, una fecha distinta y un proveedor completamente diferente para esta misma cuenta. Y lo que usted me ha presentado no coincide con el archivo digital que está en el sistema con la fecha original de registro. Esa sería la estocada. La cara de Pablo, lo sabía, se descompondría. El pánico se apoderaría de él. La falsificación había sido descubierta. Intentaría culpar a un error del sistema, a un descuido mío. Luciana González es muy detallista, pero a veces se equivoca al ingresar datos, diría, intentando desviar la atención. Pero ya era demasiado tarde. Entonces mi teléfono sonó de nuevo. Era Sofía. Su voz era tranquila, pero había una urgencia apenas perceptible. Luciana González, ¿podrías por favor verificar el archivo Gastos Q3 2023 V2 en el sistema con fecha? Me dio la fecha exacta del archivo original no manipulado y confirmarme el registro para EI. ¿Servicios Globales X y 1Z? Pablo me ha dado otra versión y necesito confirmar la información original. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz salió serena, profesional, como siempre. Abrí el archivo en mi laptop, el mismo que había descubierto semanas antes. Sí, Sofía. El archivo Gastos Q3 2023 V2, con fecha, la fecha que me dio, muestra que el registro para Servicios Globales XYZ es por un monto de, dije el monto exacto del fraude, con fecha de pago dije la fecha exacta, y el número de proveedor dije el número del proveedor ficticio. Este pago fue aprobado por un solo usuario. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Sabía que Sofía estaba comparando mis datos con lo que Pablo tenía frente a ella. Entonces, su voz, más grave, me agradeció. Muchas gracias, Luciana González. Eso es todo lo que necesito por ahora. Colgué. El sudor frío le recorrería la espalda a Pablo. La verdad acababa de ser recitada en voz alta, sin ambigüedades, por la misma persona, a la que había intentado silenciar. Pablo, acorralado, sin salida. No había nada que pudiera hacer. Las excusas se habrían agotado. La evidencia era abrumadora. Sofía Valdés no mostraría piedad. Señor Pablo, la escuché decir en mi mente, con una autoridad inquebrantable, esto es fraude. Desvío de fondos. Necesito que se retire de la oficina de inmediato. Informaré a la gerencia y a la junta directiva. Los pocos colegas que estaban cerca de la sala de reuniones, esos que siempre me habían visto,
como la maniática de los detalles. Escucharían los gritos ahogados de Pablo, su desesperación y la voz firme de Sofía. El rumor correría como pólvora. El jefe ambicioso, el que llegó con promesas de eficiencia y reorganización, había caído. Y la causa era yo, la mujer que había sido relegada a trabajar desde casa. Poco después, otro mensaje de un colega. Pablo acaba de ser escoltado fuera de la oficina por seguridad. Está pálido como un fantasma. Me levanté de mi silla de la cocina y me acerqué a la ventana. Miré las luces de Quito, que empezaban a encenderse. Me lo imaginé, a Pablo, humillado, escoltado por la seguridad, con su traje impecable ahora arrugado por el pánico. Y en su camino hacia la salida, inevitablemente, pasaría por el espacio vacío donde solía estar mi silla. Era una imagen simbólica. El tablero había sido limpiado. Mi venganza no fue ruidosa, no fue impulsiva. Fue quirúrgica y fría, planeada con la misma meticulosidad que él había despreciado. La pieza clave, que lo derrumbó, no la movió él, la moví yo. Pasó una semana desde que Pablo fue escoltado fuera de la oficina. Una semana en la que el aire en la empresa cambió. Ya no era una ebullición de proyectos y ambiciones, sino una de susurros, de miradas cómplices, de una energía diferente. La noticia de su despido por fraude se confirmó, primero a través de los rumores, luego por un comunicado interno que hablaba de irregularidades administrativas graves y medidas disciplinarias. La gerencia, por sí no me supuesto, inició una revisión completa del departamento. Las cosas estaban patas arriba, pero esta vez era una buena señal. Era una limpieza. Yo seguía en casa, trabajando remotamente, pero ahora con un propósito diferente. Ya no era la exiliada, sino la que observaba el tablero desde una distancia segura, esperando la próxima jugada. Y la jugada no tardó en llegar. Recibí una llamada del gerente general en persona. No fue una disculpa efusiva, ni un gracias por salvar la empresa. Fue algo más sutil, un reconocimiento tácito, como si ambos supiéramos lo que había pasado sin necesidad de ponerle palabras. Me pidió que reanude mis funciones presenciales y que colabore estrechamente con la auditora interna y externa en la reconstrucción de la transparencia del área. No me dio una silla, me dio un rol de liderazgo informal, la oportunidad de reconstruir lo que Pablo había destrozado. Sentí una calma profunda al escuchar sus palabras. Al día siguiente, regresé a la oficina. Caminé por el pasillo y al llegar a mi antigua área, vi mi viejo puesto. Estaba vacío, sí, pero ya no era un despojo. Era una señal de respeto. Nadie se había atrevido a ocuparlo. Era como si mi ausencia hubiera dejado una marca, un espacio que ahora era sagrado. Mis compañeros me saludaron con un respeto renovado, algunos con una sonrisa cómplice, otros con una admiración silenciosa. Ya no era solo Luciana González, la meticulosa. Era Luciana González, la que había visto más allá. Esa misma tarde, el gerente general me llamó a su despacho. Me ofreció un puesto, jefa de procesos y control administrativo. Con un despacho propio, por cierto, un cargo con más autoridad, más visibilidad y, sobre todo, la confianza de la alta gerencia. No era solo un ascenso, era una reivindicación. Era la prueba de que mi trabajo, mi ojo para el detalle, mi lealtad, no habían pasado desapercibidos, aunque yo misma a veces lo hubiera dudado. Ahora estoy aquí, en mi nueva oficina. Es un espacio con una vista increíble de Quito, con mi monitor dual y, sí, una silla ergonómica nueva, mucho mejor que la anterior. Tengo una taza de café humeante en la mano y estoy mirándolos a ustedes, a quienes me escuchan. Me quitaron mi silla. Fue un intento de sacarme del juego, de relegarme, de hacerme sentir insignificante.
Pero no me importó tanto el asiento físico. Me importó el tablero. Y cuando entendí las reglas, cuando vi las jugadas sucias que Pablo estaba haciendo, supe exactamente qué pieza mover. Pablo creyó que su posición de poder era un jaque perpetuo. Pensó que con solo mover un peón, como yo, podía controlar toda la partida. Pero olvidó que en el ajedrez, a veces, la pieza más silenciosa, la que parece menos importante, la que trabaja en segundo plano, es la que tiene la capacidad de dar el jaque mate. No necesitas una silla para mover una pieza. Solo necesitas la jugada correcta, el momento preciso. Y él, simplemente, no vio venir la jugada de la reina silenciosa. Mi departamento está, ahora en mis manos, para ser reconstruido, con la integridad que siempre defendí, con la transparencia que Pablo intentó enterrar. He encontrado un nuevo y mejor camino profesional, no solo por haber ascendido, sino por haber hecho justicia, por haber demostrado que la verdad siempre encuentra su camino, incluso en el más enrevesado de los fraudes. Así que, si alguna vez se sienten como una pieza sacrificable en el tablero de su vida profesional, si sienten que los subestiman o los ignoran, recuerden esto: el poder no siempre reside en la posición, sino en la estrategia, no en el grito más fuerte, sino en el movimiento más astuto. ¿Han tenido que mover una pieza inesperada para derribar a un antagonista en el trabajo? ¿Han planeado su propia jugada maestra? Cuéntenos su historia. Quiero leer sus jaques mates silenciosos. Dejen su comentario abajo. Denle me gusta si esta historia les inspiró a planear su propia jugada maestra. Y suscríbanse a Café Frío y Venganza para más. Historias donde la justicia siempre encuentra su camino, una jugada a la vez.